Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo van? ¿Cómo han estado? Déjenme saber si están por aquí, si me escuchan bien. Eh, ¿Qué tal este fin de semana? ¿Qué tal este fin de semana? Déjenme saber cómo van. Bienvenidos todos los que lleguen. Estoy compartiendo en este instante la transmisión del día de hoy. Entonces, cuéntenme cómo vamos. Hola maestra, ¿cómo está? ¿Qué tal de su buena vida? ¿Sí descansó este fin de semana? Hola Lina, bienvenida. Sonido ok, me parece perfecto. Pues hoy les traigo una historia de un relato inesperado. Entonces, espero que nos acompañen. Estoy esperando que calienten y tomen energía por todas esas cositas que hemos hecho este fin de semana y pues poderlos saludar. No sé, déjenme, cuéntenme cómo van, qué tal de sus buenas vidas. Dani Pipe, bienvenido. Bueno, hoy les tengo un relato de lo inesperado. La idea de ese relato de lo inesperado es contarles esos finales que a nosotros nos gusta, que son inesperados para nuestras vidas. Lo que están escuchando es Claro de Luna. Hola Nicolás, más o menos no, yo también voy más o menos, estoy calificando toda la cantidad de trabajos, pero bien que estén trabajando los chicos. Buenas, Alexandra, ¿cómo vas? Nico, bienvenido, espero que algún día nos acompañes y te motives otra vez a leer. Sandrita también espero que se motive algún día a leer otra vez, a que nos acompañen. Y pues entonces empezaremos la historia del día de hoy. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, nuestra historia es de un autor que me encanta mucho, es Roald Dahl. Este personaje tiene relatos, como les había contado, como Matilda, Charlie y la fábrica de chocolate, y ha contribuido muchísimo a la literatura infantil. Los relatos de él no son de terror, sino de relatos, como lo he dicho, inesperados y de finales inesperados. Espero que saquen sus conclusiones del final de esta historia y que ustedes tengan idea y saquen su conclusión. Yo espero que no sea así. Nuestro relato se llama La subida al cielo, de Roald Dahl. Cuento publicado en Relatos de lo Inesperado en 1979. La señora Foster había sufrido toda su vida de un miedo casi patológico al perder trenes, aviones, barcos y hasta telones en los teatros. Aunque en otros aspectos no era una mujer particularmente nerviosa, la sola idea de llegar con retraso en ocasiones, como las enumeradas, la ponía en un estado de excitación, tal que le daban espasmos. No era cosa de mucha importancia, un pequeño músculo en el ojo se le agarrotaba en la esquina, como un guiño secreto. Lo enojoso,
Sin embargo, era la contracción que se negaba a desaparecer hasta cosa de una hora después de alcanzado sin novedad el tren o el avión o lo que hubiese que tomar. Realmente extraordinario en el que un temor suscitado por algo tan simple como perder un tren pueda en ciertas personas convertirse en una seria obsesión. Media hora antes, como mínimo, de que se hiciese necesario partir hacia la estación, la señora Foster salía del ascensor lista para marcharse, con el sombrero y el abrigo puestos, y a continuación de todo punto incapaz de sentarse. Comenzaba a trajinar, a agitarse en habitación, hasta que su marido, que no podía ignorar el estado en el que se encontraba su mujer, emergía por fin de sus aposentos y en tono seco, desapasionado, señalaba que tal vez fuera hora de ponerse en marcha, ¿no? Es posible que el señor Foster estuviese en su derecho de irritarse antes de esa simpleza de su esposa. Lo que resultaba inexcusable era que acrecentase su desazón haciéndola esperar sin necesidad. Cosa que, cuidado, ni siquiera pudiera haber podido demostrar, aunque medía también su tiempo cuando quiera que iba a ir a alguna parte. Ya me entienden, solo 1 o 2 minutos de retraso. Y su actitud era tan suave que se hacía difícil creer que no buscaría infligir a una pequeña pero abominable tortura personal a esa pobre señora. Y si algo le costaba es que ella no se habría atrevido por nada del mundo a levantar la voz y pedirle que se apresurase. La tenía demasiado bien disciplinada para eso. Otra cosa que sin duda había que saber era que llevándose la demora, incluso más allá del límite de lo prudencial, podía ponerla al borde de la histeria. 1 o 2 veces en los últimos años de vida de casados casi había parecido que deseara perder el tren, con el único fin de intensificar el sufrimiento de las infelices. Supuesta la culpabilidad del marido, que tampoco puede darse por cierta, lo que hacía doblemente irrazonable su actitud era el hecho de que exceptuaba esa pequeña flaqueza incorregible. La señora Foster era quien había sido en todo momento una esposa bondadosa y amante que por espacio más de 30 años le había servido con competencia y lealtad. A ese respecto no había duda alguna, incluso ella, como ser una mujer muy modesta, así lo veía. Y por mucho que llevase años rechazando la idea de que el señor Foster quisiera atormentarla deliberadamente, a veces, en los últimos tiempos, habíase sorprendido a sí misma en el umbral de la sospecha. El señor Eugene Foster, que frisaba a los 70 años, vivía con su esposa en Nueva York, en la calle 62 en una casona de 6 plantas atendida por 4 sirvientes. El lugar era sombrío y recibía muy pocas visitas. Ello no obstante, la casa había cobrado vida aquella particular mañana de enero, y el trajín era mucho. Mientras una de las doncellas repartía por las habitaciones montones y montones de sábanas con que proteger los muebles contra el polvo, la otra las colocaba. El mayordomo transportaba a la planta baja maletas que dejaba en el zaguán. El cocinero subía una y otra vez de sus dependencias para consultar con el mayordomo. Y la señora Foster, por su parte, vestida con el anticuado abrigo de pieles y tocada con un sombrero negro, volaba de una a otra habitación, fingiendo vigilar todas aquellas operaciones, cuando realmente lo único que la ocupaba era en su pensamiento era la idea de que como su esposo no saliese pronto de su estudio y se aprestara, iba a perder el avión. ¿Qué hora es, Walker?, preguntó al mayordomo al cruzarse por él. 9:10, señora. ¿Ha llegado ya el coche? Sí, señor, está esperando. Ahora mismo me disponía a cargar el equipaje. Se tarda 1 hora de llegar al aeropuerto, dijo ella. Mi avión despega a las 11 y debo estar allí con media hora de antelación para los trámites. Llegaré tarde. Sé que llegaré realmente tarde. Sí, Walker, ya lo sé, pero cargue rápido todo el equipaje, ¿quiere? Se puso a dar vueltas por el zaguán.
y cuántas veces se cruzaba con el mayordomo le preguntaba la hora. Aquel se decía una y otra vez, era el único avión y no podía perderse. Le había costado meses persuadir a su marido de que la dejase marchar, y si ahora perdía el avión no era difícil que él resolviese que debía dejarlo todo en suspenso. Y lo peor era su insistencia a despedirla al aeropuerto. Dios mío, exclamó en voz alta, voy a perderlo, lo sé que voy a perderlo. El pequeño músculo situado en su ojo izquierdo le daba ya unos tirones locos, y los ojos en sí los tenía al borde de las lágrimas. ¿Qué hora es, Walker? Las 9:18, señora. Ya es seguro que lo pierdo, lamentóse ella. Oh, ¿por qué no aparecerá de una vez? Era aquel un viaje importante para la señora Foster. Iba a París, solo a visitar a su hija, su única y maravillosa hija, casada con un francés. A la señora Foster no le importaba gran cosa el francés, pero a su hija le tenía mucho cariño, y sobre todo la consumía el anhelo de ver a sus 3 nietos, a quienes solo conocía por muchas fotos que de ellos había recibido y que no dejaba de exponer por toda la casa. Eran preciosas aquellas criaturas. Loca por ellas, en cuanto llegaba una nueva fotografía, se la llevaba donde pudiera examinarla largo rato, buscando con cariño en sus caritas indicios satisfactorios de aquel aire de familia que tanto significa para ella. Por último, en fechas recientes, cada vez que la asaltaba con mayor frecuencia el sentimiento de que no deseaba terminar sus días, donde no pudiese estar cerca de sus niños y recibir sus visitas, llevarlos de paseo, comprarles regalos y verlos crecer. Sabía a buen seguro que en cierto modo no estaba bien, e incluso que era una deslealtad atentar pensamientos semejantes estando todavía vivo su esposo. Tampoco ignoraba que por más que ya no podía desarrollarse actividades en ninguna de sus múltiples empresas, él jamás consentiría dejar Nueva York para instalarse en París. Ya era un milagro que se hubiese venido y permitirle hacer sola el vuelo y pasar allí 6 semanas de visita. Pero aún así, cómo le hubiera gustado poder vivir siempre cerca a sus nietos. Walker, ¿qué hora es? Señora, y 22. Mientras de eso decía, abrióse una puerta y en el zaguán apareció el señor Foster, que se detuvo a mirar con intensidad a su esposa. También ella fijó los ojos en aquel anciano diminuto, pero todavía apuesto y gallardo, que con su inmensa cara barbuda, tan asombroso, pareció que guardaba con las viejas fotografías de Andrew Carmine. Bueno, dijo, creo que no estará de más si quieres alcanzar el avión que nos vayamos poniendo en marcha. Sí, cariño, todo está a punto, el coche está esperando. Perfecto, dijo él, ladeando la cabeza y observándola con atención. Tenía una curiosa manera de ladear la cabeza, la cual se veía además sometida con una serie de sacudidas, breves y rápidas. A causa de ello, también porque le estrujaban las manos sostenidas en lo alto, casi al nivel del pecho. Plantando allí, tenía cierto aspecto de ardilla, una viva, ágil y vieja ardilla escapándose de Central Park. Ahí tienes, Walker, con tu abrigo, cariño, póntelo. Enseguida estaré contigo, replicó él. Es solo lavarme las manos. Ella se quedó aguardando flanqueada por el alto mayordomo portador del sombrero de abrigo. Walker, perderé el vuelo. No, señora, respondió el mayordomo. Creo que llegará perfectamente. Luego reapareció el señor Foster y el mayordomo le ayudó a ponerse el abrigo. La señora Foster salió presurosa de la casa y se montó en el Cadillac alquilado. Su esposo la siguió, pero bajando con lentitud la escalinata que llevaba a la calle y deteniéndose todavía en los peldaños para estudiar el cielo y olisquear el aire frío de la mañana. Parece un poco brumoso, observó conforme se acomodaba en el coche junto a ella, y allí por el lado del aeropuerto siempre empeora. No me sorprendería que ya hubiesen suspendido tu vuelo. No digas eso, cariño, por favor. No volvieron a hablar hasta que el coche hubo cruzado el río camino a Long Island. Ya me he puesto de acuerdo con el servicio, dijo el señor Foster. Marcharán todos hoy. Les he liquidado 6 semanas a razón de media paga,
Y Walker, le he dicho que cuando volvamos necesitarlo, le enviaré un telegrama. Sí, replicó ella, ya me lo ha contado. Yo me trasladaré al club esta noche, me alojaré allí, será una novedad agradable. Sí, sí, cariño, yo te escribiré. Pasaré por casa cada vez que pueda, para recoger el correo y cerciorarme de que todo esté en orden. ¿De veras no crees que Walker se quede allí al cuidado de todo mientras estemos fuera? Preguntó ella sumisa. Ah, mujer, qué tontería. Es del todo innecesario. Además le tendría que pagar el sueldo completo. Oh, sí, es cierto, dijo ella. Claro está que... Y por otra parte, nunca se sabe lo que se puede ocurrir a la gente cuando se deja sola en una casa, proclamó el señor Foster, que sacó de ahí un cigarro cuya punta hendió con un cortapuros de plata antes de encenderlo con un mechero de oro. Ella guardó silencio, las manos unidas y crispadas bajo la manta de viaje. ¿Me escribirás?, indagó. Ya veremos, aunque lo dudo. Ya sabes que no soy de escribir cartas como no tenga algo concreto que decir. Sí, cariño, ya lo sé, dijo ella. Entonces no te molestes en hacerlos. Seguían avanzando por el Queens Boulevard hasta alcanzar las llanas marismas que se asientan cerca al aeropuerto. La niebla empezó a espesarse, el coche hubo de reducir la marcha. Oh, Dios mío, exclamó la señora Foster, ahora sí que pierdo el avión, estoy segura. ¿Qué hora es? Mujer, ya basta el alboroto, protestó el anciano. Además es en vano, ya tienen que haberlo suspendido. Jamás vuelan con un tiempo semejante. No sé ni por qué te has tomado la molestia de ponerte en camino. Aunque no estaba segura de ello, le pareció que su voz cobraba repentinamente un tono nuevo y volvió la cabeza para mirarle. Era difícil, con aquel pelambre, apreciar su rostro, sus cambios de expresión. La boca era la clave de todo, y con tantas otras veces había dado cualquier cosa por distinguirla claramente, pues a no ser de que estuviera enfurecido, los ojos rara vez traslucían nada. De todas formas, prosiguió el señor Foster, te doy la razón. Si por casualidad se efectuase el vuelo, ya lo tienes perdido. ¿Por qué no te rindes a la evidencia? Apartó de él la mirada y la volvió hacia la ventanilla. La niebla parecía espesarse conforme adelantaban, y ahora solo el borde de la carretera y la orilla de la pradera que empezaban más allá resultaban visibles. Sabía que su esposo continuaba mirándola. A una nueva ojeada advirtió con una especie de horror que ahora tenía fija la vista en el rabillo de su ojo izquierdo, y en aquella pequeña zona se sentían los tirones del músculo. Oh, no es así, insistió él. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya tienes perdido el vuelo? Y si es lo que lo hay, con esta basura de aire no podemos correr. Dicho eso, no volvió a dirigirle la palabra. El coche continuó su dificultoso avance, auxiliado el conductor por el foco amarillento que tenía orientado hacia el arce. Otros focos, algunos blancos, algunos amarillos, surgían continuamente de la niebla en dirección opuesta, uno de sobremanera brillante que no dejaba seguirlos en corta distancia. De repente el chofer paró el coche. Ya está, exclamó el señor Foster, atascado, ya lo sabía. No, señor, dijo el chofer, al tiempo que volvía la cabeza. Lo hemos conseguido, estamos en el aeropuerto. La señora Foster se apeó sin decir palabra, entró presurosa en el edificio con su puerta principal. El interior estaba repleto de gente, en su mayoría pasajeros que asediaban desolados los despachos de billetes. La señora Foster se abrió paso como pudo y se dirigió al empleado. Sí, señora, dijo este, su vuelo está aplazado por el momento. Pero no se marche, por favor, contamos con el tiempo para que aclare en cualquier instancia. La señora Foster salió al encuentro de su marido, que continuaba en el coche, y le transmitió la información. Pero no te quedes, cariño, añadió, no tiene sentido. No pienso hacerlo, replicó él. Siempre y cuando el chofer pueda devolverme a la ciudad, podrá usted, chofer. Eso creo, dijo el hombre. Ya habrán bajado el equipaje. Sí, señor. Adiós, cariño. Se despidió la señora Foster e inclinó el cuerpo hacia el interior del coche y besó brevemente a su esposo en el áspero pelambre gris de la mejilla. Adiós, contestó él, que tengas buen viaje. El coche arrancó y la señora Foster se quedó sola. El resto de su día fue una especie de pesadilla para ella. Sentada hora tras hora en el banco más cercano que queda del mostrador de la línea aérea,
A cada 30 minutos o cada cosa así, se levantaba a preguntar al empleado si había cambiado la situación. La respuesta siempre era la misma. Debía continuar a la espera, pues la niebla podía disiparse en cualquier momento. Hasta que por fin, a las 6 de la tarde, los altavoces anunciaron que el vuelo quedaba aplazado hasta las 11 de la mañana del día siguiente. La señora Foster no supo qué hacer al recibir la noticia. Continuó en su asiento por lo menos durante media hora más, preguntándose, cansada y como confusa, dónde podría pasar la noche. Dejar el aeropuerto le disgustaba en grado sumo. No quería ver a su esposo. Le aterraba que consiguiese con algún subterfugio impedirle el viaje a Francia. Ella se hubiera quedado allí, en aquel mismo banco toda la noche. Le parecía lo más seguro, pero estaba realmente agotada, y tampoco le costó comprender que a una señora de su edad aquel proceder le parecería ridículo. En vista de ello, terminó por buscar un teléfono y llamar a su casa. Respondió su esposo en persona, a punto de ya salir hacia el club. Después de comunicarle las noticias, le preguntó si continuaba allí la servidumbre. Han marchado todos, contestó él. Siendo así, buscaré cualquier sitio, una habitación donde pasar la noche, pero no te inquietes por eso, cariño. Sería una bobada, replicó él. Tienes toda una casa a tu disposición, úsala. Pero es que está vacía, mi vida. Entonces me quedaré a acompañarte, pero no hay comida allí. No hay nada. Pues cena antes de volver, no seas tan necia, mujer. De todo tienes que hacer un alboroto. Sí, respondió ella, lo siento. Tomaré un emparedado aquí y me pondré en camino. Fuera del aeropuerto la niebla había aclarado un poco, pero aún así el regreso en el taxi fue largo y lento, y ya era bastante tarde cuando llegó a casa de la calle 62. Su marido emergió de su estudio al oírla entrar. Y bien, dijo plantado junto a la puerta, ¿qué tal estuvo París? Salimos a las 11 de la mañana, está confirmada. ¿Será que sí se disipa la niebla o será que no? Ya empieza, ya se ha levantado el viento, le contestó ella. Cariño, te ves cansada, tienes que haber tenido un día tenso y terrible. La verdad no fue demasiado agradable, creo que me voy directamente a la cama. He encargado un coche para las 9 de la mañana. Oh, muchas gracias, cariño. Espero que no volverás a tomarte la molestia de hacer todo ese viaje para despedirme. No, no creo que lo haga, dijo él despacio. Pero nada te impide dejarme de paso en el club. Le miró en aquel momento, se le antojó muy lejano, como al otro lado de la frontera, súbitamente tan pequeño y distante, que no podía determinar realmente qué estaba haciendo ni qué pensaba, ni si tan siquiera quién era. El club está en el centro, observó ella. No queda camino al aeropuerto. Pero tienes tiempo de sobra, esposa mía, ¿o es que no quieres dejarme en el club? Ella sumisa le contesta, oh sí, claro que sí. Magnífico, entonces hasta mañana a las 9. La señora Foster se encaminó a su alcoba situado en el segundo piso y tan exhausta estaba tras aquella jornada que se durmió apenas se acostó. A la mañana siguiente, habiendo madrugado antes de las 8:30, ya estaba en el zaguán lista para marchar. Su marido apareció minutos después de las 9. ¿Has hecho café?, preguntó a su esposa. No, cariño, pensé que tomarías un buen desayuno en el club. El coche ya ha llegado y lleva un rato esperando. Yo estoy lista para marchar. La conversación se celebraba en el zaguán. Últimamente parecía que todos sus encuentros ocurriesen allí. Ella con un abrigo y el sombrero puesto y el bolso en el brazo, y él con una levita de curioso corte y altas solapas. ¿Y equipaje? Cariño, lo tengo en el aeropuerto. Ah, sí, claro, bien. Si piensas dejarme primero en el club, será mejor que nos pongamos cuanto antes en el camino, ¿no? Sí, exclamó ella. Por favor, sí. Solo, mujer, dame tiempo de coger unos cigarros y enseguida estoy contigo. Móntate en el coche. Ella dio la media vuelta y salió al encuentro del chofer, que le abrió la puerta del coche y al verla acercarse. ¿Qué hora es?, le preguntó la señora Foster. Alrededor de las 9:15. El señor Foster salió de la casa 5 minutos más tarde, viéndose descender despacio la escalinata. Advirtió ella que enfundadas en aquellos estrechos pantalones de sus piernas parecían patas de chivo, como hiciera la víspera. Se detuvo a medio camino para olisquear el aire y estudiar el cielo. Aunque no había despejado por completo,
Un amago de sol perforaba la bruma. A lo mejor tienes buena suerte, mujer, esta vez, le comentó él conforme se instalaba al lado en el coche. Dese prisa, por favor, ella le dijo al chofer. No se preocupe por la manta de viaje, yo la extenderé. Arranque, se lo ruego, voy con un retraso. El conductor se acomodó frente al volante y puso en marcha el motor. Un momento, exclamó el señor Foster. Aguarde un instante. Chofer, tenga la bondad. ¿Qué ocurre, cariño?, indagó ella, que le observaba registrarse los bolsillos del abrigo. Tenía un pequeño regalo de mi parte para Helen. Vaya, ¿dónde diablos estará? Estoy seguro que lo llevaba en la mano al bajar. No he visto que llevases nada, cariño. ¿Qué regalo era? Una cajita envuelta en papel blanco. Ayer olvidé dártela y no quiero que hoy ocurra lo mismo. Una cajita, exclamó la señora Foster. Yo no he visto ninguna cajita. Y se puso a rebuscar con desespero en la parte trasera del coche. Su marido, que estaba examinándose los bolsillos del abrigo, desabrochó y comenzó a palparse la levita. Maldita sea, dijo, debo haberla olvidado en el dormitorio. No tardo ni un minuto. Oh, cariño, déjalo por favor, exclamó ella. No tenemos tiempo, puedes enviárselo por correo. Después de todo, no será más que una de esas dichosas peinetas que es lo que siempre le regalas. ¿Y qué tienen de malo las peinetas si puede saberse?, inquirió el furioso de que por primera vez su esposa le hubiera perdido los estribos. Nada, cariño, es que ¿qué van a tener de malo? Solo que quédate aquí, le ordenó, voy a buscarla. Deprisa, te lo ruego, date prisa, por favor, le dijo ella. Se quedó quieta en el asiento y esperará lo que tenga que esperar. ¿Qué hora es? Dígame, preguntó el conductor. El hombre consultó su reloj de pulsera. Casi las 9:30, diría yo. ¿Podremos llegar al aeropuerto en una hora? Más o menos. Ahí de pronto la señora Foster descubrió, trabado en el asiento y respaldo, en un lugar que había ocupado su esposo, en el borde, un objeto blanco. Alargó la mano y tiró de él. Era una cajita envuelta en papel e insertada allí. Observó a su pesar, honda y firmemente, que por intervención de una mano. Aquí está, exclamó, la he encontrado. Oh, por Dios, ahora se eternizará allá arriba buscándola. Chofer, por favor, corra usted a avisarle que la encontré. ¿Quiere? Aunque todo aquello tenía bastante sin cuidado, el hombre, dueño de la boca irlandesa, pequeña y rebelde, saltó del coche y subió los peldaños que daban acceso a la puerta principal. Pero enseguida se volvió y se deshizo el camino. Señora, está cerrada, declaró. ¿Tiene la llave? Sí, aguarden un instante. La señora Foster se puso a registrar en el bolso como loca. Un visaje de angustia contraía su pequeña cara, donde labios prietos sobresalían como pico de cafetera. Ya la tengo, tome, iré yo misma, será más rápido, yo sé dónde encontrarle. Salió presurosa del coche y presurosa subió la escalinata, la llave en una mano, introdujo aquella en la cerradura y a punto de darle la vuelta se detuvo. Irguió la cabeza y así se quedó totalmente inmóvil, toda ella suspendida justo en la mitad de aquel precipitado acto de abrir y entrar, y esperó. Esperó 5, 6, 7, 8, 9, 10 segundos, viéndola plantada allí, la cabeza muy derecha, el cuerpo tan tenso. Se hubiera dicho que acechaba la repetición de algún ruido percibido antes y procedente de un lejano lugar de la casa. Sí, era indudable, estaba a la escucha. Toda su actitud era de escuchar. Parecía incluso que acercase más y más la puerta a la oreja. Pegada ya a la madera durante algunos segundos, siguió en aquella postura, la cabeza alta, el oído atento, la mano en la llave, a punto de abrir, pero sin hacerlo, intentando en cambio, o eso parecía captar y analizar los sonidos que llegaban, vagos de aquel lejano lugar de la casa. Luego de golpe, como movida por un resorte, volvió a cobrar vida. Retirada la llave de la cerradura, descendió los 2 peldaños a la carrera. Realmente es demasiado tarde, señor chofer, y no puedo esperarle. Imposible, perdería el avión. Dese prisa, chofer. Al aeropuerto. Es posible que, de haberla observado con atención, el chofer hubiese advertido que la cara totalmente blanca, toda su expresión había cambiado de repente.
exentos ahora que aquel aire, un tanto blando y bobo, sus rasgos habían cobrado su singular dureza. Una pequeña boca de ordinario tan floja se veía prieta y afilada, los ojos le refulgían y la voz cuando habló tenía un nuevo tono de autoridad. Dese prisa usted. ¿No marchará, señora, con su marido? Preguntó el hombre atónito. Desde luego que no, solo iba a dejarlo al club, pero no me importa, él lo comprenderá, tomará un taxi, pero no se quede ahí hablando. Hombre, acelere, marcha que tengo que alcanzar mi avión a París. Acuciado por la señora Foster desde el asiento trasero, el hombre condujo deprisa todo el camino y ella consiguió tomar por fin su avión, con algunos minutos de margen. Al poco sobrevolaba muy alto el Atlántico, cómodamente retrepada en su asiento, atenta al zumbido de los motores y camino por fin a París. Imbuida algún tiempo un nuevo talante, sentíase curiosamente fuerte y en cierta manera extraña, maravillosamente. Todo aquello le tenía un poco jadeante, pero eso era debido, más de nada, al pasmo que le inspiraba haber hecho, y conforme el avión fue alejándose más y más de Nueva York y de su calle 62 Este, una gran serenidad comenzó a invadirla. Para su llegada a París se sentía tan sosegada y entera como pudiese desear. Conoció realmente a sus nietos, que en persona eran unos niños adorables, mucho más adorables que en sus fotografías, hermosos, se dijo que parecían ángeles. Diariamente los llevó a pasear, les ofreció pasteles, les compró regalos, les relató cuentos maravillosos. Una vez por semana, los jueves, le escribía a su marido una carta simpática, parlanchina y repleta de noticias y chismes que invariablemente terminaba con un recordatorio. Y no olvides comer a tus horas, cariño, aunque me temo que no estando yo presente es fácil que dejes de hacerlo. Expiradas las 6 semanas, todos veían con tristeza que tuviese que volver a América y a su esposo. Todos, es decir, excepto ella misma, que no parecía por sorprenderse que ello fuera tan contrariamente como hubiera cabido de esperar. Y según se despedía de unos y de otros con besos, tanto en su actitud como en sus palabras parecía apuntar a la posibilidad de un regreso cercano. Con todo, y haciendo honor a su condición de esposa fiel, no se excedió en su ausencia. A las 6 semanas justas de su llegada y tras haber cablegrafiado a su esposo, tomó el avión hacia Nueva York. A su llegada al aeropuerto, la señora Foster advirtió con interés que no había ningún coche esperándola. Es posible que eso incluso la divirtiera un poco, pero sosegada en extremo no se excedió en la propina al mozo que le había conseguido un taxi tras llevarle el equipaje. En Nueva York hacía más frío que en París, y las bocas de las alcantarillas mostraban pegotes de nieve sucia. Cuando el taxi se detuvo en la calle 72 y la señora Foster consiguió que el chofer le subiese los 2 maletones a lo alto de la escalinata y después de pagar le llamó al timbre. Esperó, pero como no tuvo respuesta, solo por cerciorarse volvió a llamar. Oyó el agudo tintineo que sonaba en la despensa en la parte trasera de la casa, y nadie, sin embargo, acudió a la puerta. En vista de ello, la señora Foster sacó su llave y abrió. Lo primero que vio al entrar fue el correo amontonado en el suelo, donde había caído para ser echado al buzón. La casa estaba fría, oscura, el reloj de pared parecía envuelto aún en una funda que lo protegía del polvo, el ambiente estaba pese al frío, pesado, tenía un olor peculiar y en el aire flotaba un extraño sabor y olor como dulzón, nunca antes lo había percibido. Cruzó realmente el zaguán y desapareció nuevamente por la esquina del fondo, a la izquierda. Había en esa acción algo de tiempo deliberado y resuelto. Tenía la señora Foster el aire de quien se dispone a investigar un rumor o confirmar realmente una sospecha. Y cuando regresó, pasados unos segundos, su rostro lucía un pequeño viso de satisfacción. Se detuvo a la mitad del zaguán como reflexionando qué hacer a continuación. Y luego, súbitamente,
dio media vuelta y se dirigió al estudio de su marido. Encima del escritorio encontró el libro con direcciones y tras un rato de buscar en él, levantó el teléfono y marcó su número. Diga, oiga, dijo, les llamo desde el 9 de la calle 72 Este. Sí, eso es. ¿Podrían traerme un operario cuanto antes? Sí, parece haber parado en el segundo piso, entre el segundo y tercer piso. Al menos eso señala el marcador. Enseguida, señora. Oh, es usted muy amable. Es que verá, no tengo las piernas como para subir tantas escaleras. Muchísimas gracias. Que usted lo pase bien. Espero que venga pronto. Y después de colgar, se sentó ante el escritorio de su marido a esperar paciente la llegada del técnico que le acudiría a repararle el ascensor de la casa de 6 plantas. Pues realmente espero que su esposa no lo haya hecho adrede, aunque creo que sí. No hagan esperar a la gente impaciente. Y realmente esa es la historia de nosotros esta noche. Entonces, muchos éxitos y como enseñanza, no colmen la paciencia de las personas. Uno nunca sabe cuándo pueden desquitarse. ¿Listo? Feliz noche. Que estén muy bien. Chao, Dani, Andrés, Santiago, ¿cómo vamos? Hola, Marvin. Entonces, un abrazo y chao.